El día de hoy tenemos, como anunciado en el afiche, Héctor del Castillo y Emilio Méstrica, que nos van a dar un coloquio mano a mano. Entonces, si Héctor, ¿gustas comenzar? Con la contingencia debería ser codo a codo, no sé, pero bueno. Codo a codo, correcto. Bueno, la charla se va a tratar del programa de Langlands y, bueno, en particular sobre el principio de fuente-realidad. Bueno, entonces partamos con una foto del gurú, de los Langlands, ahí en su oficina en Princeton. Creo que esa es la oficina, incluso la misma que Albert Einstein alguna vez usó. Y ahí está posando para nosotros, ¿no es cierto? Bueno, entonces uno de los inicios del programa de Langlands es una carta dirigida a André Weil, uno de los matemáticos más, bueno, un matemático bastante influente de la época, bueno, hace 50 años atrás, no sé. De hecho, es tan emblemático que tiene hasta su propio asteroide a su nombre. Bueno, él no lo puso él, lo puso alguien que pensó que era importante y le puso su nombre. Y en esta carta, Robert Langlands, bueno, esbozó su visión de cómo conectar diferentes fenómenos de la teoría de números clásicos, así dando comienzo al programa que estamos mencionando. Bueno, aquí, de hecho, aquí tengo un extracto de la carta y, bueno, una traducción. En esta carta se lee en una parte que Ronald Langlands describe a André Weil: si la lee como pura especulación, estará agradecido, escribió. De lo contrario, estoy convencido de que tendrá una polera a mano. Siendo bien chistoso. Bueno, para el programa, entonces, como ahora del programa de Langlands, tenemos que introducir algunos ingredientes básicos. Y uno de los ingredientes básicos de este formalismo que Langlands propuso son ciertos cuerpos. Entonces tenemos los cuerpos que se llaman cuerpos globales, ¿no? Estas son expresiones infinitas f de q, o, bueno, el cuerpo de polinomios un coeficiente en un cuerpo finito, ¿no? Bueno, hay otro tipo de cuerpos que nos interesan, que son también los llamamos cuerpos locales. Estos cuerpos son localmente compactos que contienen a f. Entonces, un ejemplo son, bueno, los reales o los complejos, ¿ya? Pero estas no son las únicas posibilidades. Y hay otras posibilidades que se llaman los cuerpos no arquimedianos, ¿ya? Entonces, bueno, así obtenemos una familia de cuerpos localmente compactos que contienen a f y generalmente se denotan FB. Bueno, en el caso del no arquimediano, a pesar de ser localmente compacto, incluso métrico, su topología es bastante diferente a la de R, o conocido. Entonces, para ilustrar un poco esto, veamos unos ejemplos. Entonces vamos a considerar el cuerpo localmente compacto, bueno, Q5. Y bueno, como el métrico tiene un disco unitario cerrado. Y bueno, y en la siguiente figura veremos como una representación de este espacio dentro de R2. ¿No? Entonces, voy a ver si aquí la tecnología me ayuda. Entonces, bueno, esta sería la representación en R2. Bueno, se ve que estoy rellenando, ¿no es cierto? Juanito en R2. Sí. Bueno, no se puede escribir muy bien aquí. A ver, y bueno, el otro diagrama son un diagrama de subabierto. Entonces, como se ve aquí, el disco unitario tiene una estructura como de fractal. Bien, bueno, aquí no se ve obviamente, pero si uno se va acercando cada vez más, va encontrando las mismas figuras. Y también un poco en la parte de los abiertos, se ve que, bueno, este circulito representa el disco, bueno, Z5, y este abierto es unión de 5 otros abiertos que son disjuntos. Y cada abierto de nuevo son 5 abiertos y así, bueno, sucesivamente, como uno debería esperar un poco, sabiendo que esto es una presentación en R2. Y bueno, otra propiedad interesante de estos cuerpos no arquimedianos es que los discos cerrados, o sea, esto es un anillo, no solamente un conjunto. Y más aún, este anillo, cocientado por el ideal generado por P, es isomorfo al anillo de entero módulo P.
Entonces, por ejemplo, en el caso P igual 5, como el que tenemos aquí, se ve que, claro, estos corresponden a las clases laterales, y se fijan acá hay un, bueno, este corresponde al 0, al 1, al 2, al 3 y al 4. Entonces, bueno, aquí hay una pequeña justificación de por qué podría ser cierto. Bueno, y no solamente como conjunto, sino como anillo, ¿no? O sea, que hay una estructura de anillo y todo eso. Bueno, voy a borrar eso, supongo. ¿Ya? Entonces, al tener varias perspectivas de cómo ver nuestro cuerpo global dentro de diferentes otros tipos de cuerpos que son localmente compactos, que, bueno, tienen, entonces parece natural buscar un objeto que consiga todas estas posibilidades a la vez. No solamente hay una, hay varias, pero que conserve cierta regularidad topológica. Entonces, en este caso sería la compacidad local. Entonces, para esto se construye un anillo que se llama los Adelis, una palabra francesa. No tiene un acento por otro lado. AF. Ya, entonces veamos este anillo a la L en el caso del cuerpo global F igual Q. Entonces, para F igual Q, el anillo es un subanillo de, del producto de todos los cuerpos no arquimedianos más, más de los reales. ¿Ya? Un subanillo, ¿por qué un subanillo? Porque vamos a considerar que en las coordenadas, en la coordenada pésima, para casi todo P, X de hecho va a estar en XP, va a estar en el disco unitario, cerrado. Para casi todo P me refiero a que todo salvo un número finito. ¿Ya? Entonces, bueno, por definición, en este caso, por lo menos, en general obviamente, observamos que Q está dentro de este anillo y que la última condición, o sea, es la que, bueno, la última condición eh, nos asegura que este anillo es localmente compacto. Bueno, entonces encontramos algo que considera todas las veces. ¿Ya? Bueno, entonces esto es uno de los ingredientes. Ahora vamos a pasar a otro tipo de ingrediente. Esto es como un ingrediente más del estilo teórico numérico. Ahora vamos a un ingrediente más algebraico, ¿no? Entonces, este otro ingrediente son los grupos reductivos sobre un cuerpo global F. Bueno, estos objetos son esquemas de grupos, una realización, digamos, abstracta del concepto de grupos, que acá, y estos hacen que cada F álgebra A asocia un grupo llamado el grupo de A puntos. ¿Ya? Entonces, un ejemplo central es el GLN sobre F, que asociado a la matriz invertible de rango N. Y donde los A puntos van a ser las matrices con coeficiente en el álgebra A, tal que el determinante es una unidad del álgebra. ¿Ya? Bueno, estos conceptos son bien abstractos, pero uno puede hacer una analogía con la vida real, ¿sí? En la siguiente figura. Entonces, un esquema sería como una conceptualización de una casa, ¿no es cierto? No exactamente una casa, sino cómo se construye. Y los puntos de algo en la casa son las posibles casas que pueden salir. Y entonces, en matemáticas por lo menos, como estamos en el caso de estos esquemas de grupos, estos son creados a partir de álgebras, de F álgebra tipo finito. Entonces veamos el ejemplo del GLN. El esquema, o sea, el planito, se construye a partir del álgebra de polinomio. Bueno, el álgebra de polinomio entre I y J variables, donde I y J son mayores que 1 y menores que n, y una variable extra t, tal que, bueno, ahí la tecnología, tal que tal que la determinante por t menos 1, cocientado por este ideal. Entonces, bueno, eso solamente para decir una pequeña cosa sobre eso. Bueno, entonces con estos dos ingredientes podemos ir a nuestro actor principal, que son las del programa Lange, que son las formas automorfas o automórficas, no sé, de un grupo reductivo sobre F. Entonces, bueno, vamos a dar una descripción expresionista porque no queremos entrar en mucho detalle, ¿no es cierto? Pero bueno, aquí hay una pintura impresionista, es como
no con mucho detalle, pero bueno, se ve bien. Bueno. Entonces, bueno, una forma automorfa es una función de los puntos adélicos AF, entonces, bueno, a los complejos. Tal que, y bueno, aquí voy a decir algunas propiedades, pero no vamos a escribir explícitamente. Entonces, la primera es que el GF invariante son izquierdas GF invariantes. Entonces, bueno, esto es un grupo, ¿no es cierto? Y tiene estos subgrupos, ¿no? GF, que provienen, como se lo pueden imaginar, el esquema de grupo. Para cada F álgebra va a generar un grupo y si hay una contención, entonces los grupos van a estar contenidos. ¿Ya? O bueno, va a haber por lo menos un morfismo. Suaves, bueno, ¿qué significará suave en este contexto? Admisible con respecto a ciertos operadores, admisible con respecto a ciertos subgrupos compactos y condición de crecimiento. Entonces, bueno, ¿cómo dar estas condiciones y qué tipo de funciones podemos obtener? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿No es cierto? ¿Qué nos da el formalismo? Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, el ejemplo de GL, si pensamos GL1 sobre Q, los puntos adélicos van a ser simplemente las unidades del anillo. Y más aún, este anillo se puede componer en 3 anillos, de manera directa. Entonces tenemos las unidades de Q y bueno, y otros productos. Entonces, para definir una función, bastaría definir en cada uno de estos términos, ¿no es cierto? Entonces, cómo vamos a hacer eso. Entonces, agarramos un carácter, su favorito, bueno, si quieren carácter trivial, si ese es su favorito, del anillo de, bueno, el grupo de las unidades del anillo de los enteros módulo P, a los complejos. Y es un entero, o sea, un número complejo. Entonces, vamos a definir una función de la unidad de las ADL de la siguiente manera. En Q no le vamos a hacer nada. En XP vamos solamente a agarrar la variable P y vamos a considerar su clase de módulo P, que sabemos que, bueno, o sea, como lo mencionamos antes, esto va a corresponder a un elemento de este grupo. Ok, bueno. ¿Ya? Y finalmente, eso lo vamos a hacer solamente a la variable P y vamos a considerar esto que, bueno, esto es X a la S. Entonces, bueno, ¿por qué hacemos esto? Bueno, esta función, si la consideramos así, va a satisfacer la condición que es Q, bueno, porque bueno, no le hace nada a Q. La condición de admisibilidad y suave se va a traducir en este caso de que esta función es invariante bajo este subgrupo, bueno, este subgrupo compacto. Y la última, bueno, y la última que voy a mencionar, que es la condición de admisibilidad por operadores, se trata que en la parte real de esta función satisface esta ecuación diferencial, ¿no es cierto? Donde D es X por, bueno, eso, la derivada de X por la derivada de X. ¿Ya? Entonces aquí vemos que la condición de ser automorfa mezcla varias cosas. ¿Ya? Vamos a ver, bueno, así, bueno, encontramos en este formalismo de forma automorfa, por ejemplo, ciertos aspectos de la teoría del grupo abeliano. ¿Ya? Bueno, veamos otros ejemplos. Este es un poquito más sofisticado, así que, pero bueno, o sea, tenemos anotación. Entonces vamos a GL2. Entonces, en GL2, la filosofía siempre va a ser la misma, es intentar descomponer un elemento en los puntos adélicos de GL2 de una manera conveniente. Y esta manera conveniente es de esta siguiente manera. Entonces, gamma es una matriz invertible con coeficiente en Q, X es un número real, y R son números positivos. Y bueno, esta matriz es la rotación. Y finalmente H, que bueno, H va a estar en un cierto subgrupo cerrado del producto de las coordenadas, digamos, donde están los cuerpos no arquimedianos. ¿Ya? Entonces, la misma estrategia de antes, intentar definir en cada uno de estos términos nuestra función. Entonces, primera cosa, debido a que queremos que sea admisible por compactos y GL2 invariante,
estos dos términos que están en la izquierda y la derecha, el gamma y el h, hacemos que no haga nada la función ahí, entonces nos bastaría definir lo que pasa en la parte del centro. ¿Ya? Luego, bueno, ahí escribí, pero no mencioné, esta no es única, entonces hay que tener un poquito cuidado con qué es lo que pasa con esa condición, o sea, con la no unicidad, y para eso tenemos que pedir que la función que se define aquí, lo que se define en los términos centrales tiene que ser invariante mediante esta intersección que es un subgrupo que vamos a llamar gamma 0n. ¿Ya? Entonces, resumiendo, tenemos que definir una función en estos tres, con digamos, parámetros, y que más encima sea invariante. Bueno, aquí uno podemos observar que la primera matriz, X un real y Y un real positivo. Entonces, de hecho, uno puede hacer una interpretación que esa parte de la matriz es como el plano superior de Poincaré, ¿ya? Y la condición que sea invariante por la izquierda también se puede interpretar como que la función tiene que estar definida en un dominio, en un espacio homogéneo. Y por ejemplo, aquí le voy a dar una imagen de los espacios homogéneos que uno tiene al concentrar por este tipo de grupo. Entonces, esto es el plano, ¿cómo se llama? El plano Poincaré superior, y bueno, esto es un dominio del espacio homogéneo mediante la acción del grupo gamma 0n. Bueno, por cierto, n es un entero, no mencioné, pero por aquí pueden ver que hay pero es un entero. ¿Ya? Bueno, entonces eso con respecto a cómo definir la función f automorfa. Y ya tenemos algunas propiedades bien. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver la última propiedad que quiero mencionar, que es la admisibilidad por operadores. Entonces, vamos a suponer más aún, para simplificar las cosas, que va a ser invariante, o sea, que voy a dejar invariante la matriz diagonal R y las rotaciones. Y así la admisibilidad de operadores se va a traducir en una admisibilidad con respecto solamente a la matriz que está a la izquierda, ¿no es cierto? Y X. Y bueno, como se puede ver como el plano superior de Poincaré, uno puede definir un operador, que es este. Entonces, mi f automorfa, que va a cumplir que invariante todo lo demás, va a ser una función, si esta función es una función propia de estos operadores, la condición de admisibilidad será cierta. ¿Sí? Y bueno, así entonces, así encontramos en este formalismo de forma automorfa cierto tipo de funciones que digamos, bueno, o sea, es un estudio que aparece en algo que se llama el estudio espectral de este espacio de filtro. Entonces, bueno, curioso, o sea, partimos con el caso de n igual 1, era como grupo abeliano, y de repente ya empezamos con cosas de espectral y cosas, bueno, más elípticas, no sé. Bueno, entonces, con esto terminamos un poco los ejemplos, y seguimos un poco con nuestro paseo, digamos, por el programa Langlands. Entonces, bueno, de la definición hay un grupo, ¿no es cierto? Y más, ya viene el paso. Entonces, como no vi cuáles son las condiciones, pero les digo que estas condiciones respetan suma y multiplicar por escalares, entonces, bueno, es un espacio vectorial. Y además tenemos, como hay un grupo, podemos tener un tipo de acción en este espacio vectorial de este grupo. Entonces, podemos situarnos en el contexto de representaciones, en la teoría de representaciones. ¿Ya? Entonces, bien. Entonces, en este contexto de teoría de representaciones hay digamos, un formalismo, ¿no sé? Que nos permite asociar de manera canónica de manera canónica cierta información numérica. Entonces, bueno, de hecho, uno agarra una función en el grupo de puntos en un cuerpo localmente compacto, que sea biinvariante por un subgrupo compacto máximo ultra especial KB. Bueno, ahí parece un superhéroe ese, ¿no es cierto? Ese compacto, pero no avanzará mucho. Pero ahí vamos a dar un ejemplo. Y bueno, y viendo GB dentro de GF en la coordenada B, no diagonalmente como, no sé, GF, podemos definir para cada de estas funciones que son biinvariantes mediante un compacto superhéroe unos ciertos operadores. ¿Ya? Entonces, bueno, veamos un ejemplo. Entonces, para GL2 sobre Q,
Y cada, bueno, en este caso, nuestro compacto va a ser solamente las matrices con coeficientes de los enteros. Bueno, como queréis Disculpa, ponerla, Héctor. ¿sí? Creo que comenzamos varios minutos tarde, pero yo creo que, no sé, 3 minutos más. Ay, bueno, ¿cuánto llevo? Llevo muy lento. ¿Cuándo empezamos? Va. De todas maneras, Bueno, ¿sí? Yo creo que tiene como 20 minutos. O sea, que desde que empezó. ¿Llevan como 10 minutos entonces? Bueno, no, te quedan yo creo que 3 minutos. bueno, Llevas como 20 minutos, ah, dijeron. ya. Ya, bueno, entonces voy un poco tarde, entonces, pero bueno. De todas maneras son ejemplos, entonces no voy a escribir mucho este ejemplo, pero solamente decirle que este operador, en este caso, es simplemente considera la forma automorfa phi y la traslada por cierto multiplicación por ciertos elementos en los ADN, ¿ya? Entonces, bueno, un resultado central en esta teoría es que estos operadores forman un álgebra, que se llama álgebra esférica, que es conmutativa y finitamente generada, ¿ya? Entonces, todo esto es un formalismo, digamos, de representaciones de grupos, bueno, de álgebras, es que si uno parte con una representación irreducible, vamos a tener un carácter de esta álgebra, ¿ya? Bueno, entonces eso es como lo que yo diría una información numérica. Entonces, pero esta información numérica aún no está totalmente visualizada, entonces, y lo que pasa es que nuestro cuerpo F no necesariamente lo revela y solamente es observable después de una extensión de escalares. Bueno, una analogía con la astronomía tal vez, que se me ocurrió, es que, claro, si uno mira al cielo y ve un puntito, uno cree, ah, es una estrella, pero la verdad es que si uno tiene un telescopio un poco más potente, puede ver que no solamente una estrella, es un cúmulo, ¿no? Entonces, bueno, tal vez para ir terminando, tal vez, así, entonces, así Robert Langlands define los L-grupos, los cuales son, bueno, una información estructural de F codificada en un cierto grupo de matrices, y una acción del grupo de Galois que va a considerar esta extensión de escalares que es necesaria para poder observar, para tener bien esta información numérica. Entonces, y es en este contexto que el carácter del álgebra que obtuvimos aquí obtiene sobre todo su esplendor en una cierta clase de conjugación semisimple, o sea, como este es un grupo de matrices, este operador, o sea, este carácter va a corresponder a una clase de conjugación simple de este L grupo. Y bueno, y esta es la primera piedra para que nos permita hacer puente, bueno, o que permitió a Langlands establecer puentes entre en estas tres diferentes áreas que son teoría de números, análisis armónico, es como donde las formas automorfas viven, y la geometría. Y bueno, Héctor, yo creo que ahí puedes sí, ahí resumir bien todo, con tu figura. sí, yo creo que ahí sí. Eso. No sé si tengan preguntas para Héctor o le damos un aplauso. Bueno. Sí, como raro. Ahí por chat se le puede aplaudir también. Ah, cierto. Bueno. Gracias. Mm. ¿Cómo que mando aplausos aquí en esta web? ¿Preguntas para Héctor? Mm. ¿No? Tal vez comentar que si le interesa igual en la página de bueno, Robert Langlands ganó el premio Abel y bueno, en la página web del premio Abel hay harta información, incluso en español, de los trabajos de él y lo que ha hecho y ese tipo de cosas. Incluso, bueno, esta imagen de un video de YouTube, como está acá abajo, y que dura 1 minuto y está bastante bueno.
no sé si está exactamente en esa página, pero es de alguna entrevista que se le hizo a propósito de su medalla. A ver, creo que medalla, no sé si es una medalla, pero bueno. Ahí pueden ver, porque claro, todo un aspecto interesante. Sí. Ahí tal vez una pregunta no matemática, de que también hay estudiantes nuevos y de varios. ¿Tú cuándo ingresaste al programa de doctorado en Valparaíso y en qué etapa te encuentras? O sea, yo soy un estudiante de no sé, el último año y bueno, comencé hace 4 años, 3 años. Y eso, o sea, y estamos ahí terminando la tesis y bueno, y seguir con la investigación. Pues si no hay más preguntas, démosles un aplauso de nuevo. Bueno, entonces aquí, démosle un minuto aquí a Emilio para que nos prepare ahí su pantalla y eso. Entonces, sin más ni menos, Emilio nos va a hablar de Doble, un plano proyectivo de bolsillo. Correcto. Bueno, yo creo que el título es bastante, me agrada bastante en el sentido de que es precisamente lo que quiero mostrar en esta presentación, ¿sí? Aquí tengo el juego Doble y es precisamente un juego que cabería en el bolsillo de cualquiera y que sin embargo tiene una estructura matemática bastante interesante, ¿ya? Entonces, efectivamente, esto que sostengo aquí en mi mano es un plano proyectivo, ¿ya? Yo creo que la presentación voy a tener varios errores de ortografía y cosas de sintaxis, partiendo por en la fecha. Tenemos 7 de junio y hoy día estamos 8, así que hay un error simplemente de compilación que compilé ayer y no lo compilé hoy día. Entonces, en la presentación voy a mostrar el juego Doble, ¿ya? Voy a hablar de lo que son planos proyectivos, vamos a dar un ejemplo de planos proyectivos, enfocándonos en planos proyectivos vectoriales. Vamos a dar la estructura de Doble como plano proyectivo y algunas preguntas del juego. Entonces, partimos con Doble, ¿ya? En su versión original es un juego de cartas formado por una baraja de 55 cartas, cada una impresa con 8 símbolos diferentes y con un total de 57 símbolos. Cualquiera de 2 cartas siempre comparten uno y solo un símbolo y el juego consiste en identificar estos símbolos antes que tu rival. Entonces, si ustedes pueden apreciar aquí, ahí hay algunas cartas. Siempre las cartas tienen 8 símbolos, ¿ya? Y el juego, hay varias modalidades, pero siempre se reduce a encontrar el símbolo en común. Entonces esto de encontrar el símbolo en común es bastante atractivo porque la primera pregunta es cómo hacen el doble para siempre encontrar un símbolo. Entonces eso yo lo encuentro una cuestión bastante fascinante porque no importa las 2 cartas que nosotros tomemos, siempre van a tener un símbolo. Ahora, visualmente quizás puede ser un poco difícil de encontrarlo, ¿ya? Sobre todo cuando queremos ganar a nuestros rivales. Entonces hay cosas bastante entretenidas. Entonces, aquí no podemos hacer. Entonces, el doble original, ¿ya? Para los más fanáticos, espero que aquí todos los participantes se hagan fanáticos del juego y que les guste tanto como a mí. Tenemos otras versiones, ya tenemos una versión de Harry Potter, ya para los que gustan ahí de esa saga. El juego es exactamente lo mismo, solo cambian las figuras, ¿ya? Tenemos una versión aquí un poquito más pensada en los más pequeños, ¿ya? El doble 1, 2, 3, con números y figuras geométricas, esto pensando como insisto, en los más pequeños, cuando queremos introducir y que aprendan los símbolos, a reconocer los símbolos, a reconocer figuras. Y entonces ahí ya tiene un carácter un poquito más pedagógico, pero el juego en sí sigue siendo el mismo. Otras versiones, tenemos una versión Kids, ya que esa, en vez de tener que cada carta tenga 8 símbolos, tiene 6, esto para hacerlo un poquito más sencillo. Tenemos una versión de Cards, también pensando en los más niños, y a aquellos que les gusta la saga Star Wars, también hay uno de Star Wars. Así que hay doble para todos los gustos. Y no podemos quedar fuera, ya Chile también tiene su propia versión, una versión de Condorito, ya un poquito más nacionalista. Entonces, el juego, insisto, en esencia es exactamente lo mismo, van cambiando simplemente los símbolos. Entonces, en el Condorito ya los símbolos van a ser
figuras de este icónico personaje chileno. ¿Ya? Para los extranjeros que no lo conocen, este es un personaje propio de acá. ¿Sí? Así que es un bonito regalo, digamos, para las personas que están conociendo Chile. ¿Sí? Y bueno, eso es doble, o sea, esos son los juegos de doble, y voy a comenzar un poquito a hablar de lo que son planos proyectivos para ya darle un poquito más de formalidad a esta charla. ¿Ya? Entonces, diríamos que una tripleta pi, formada por P, L e I, es un plano proyectivo, ¿ya? Donde P es un conjunto de puntos, L es un conjunto de rectas, e I una relación de incidencia, es un plano proyectivo si satisface tres axiomas. ¿Ya? Entonces, la relación de incidencia tenemos que entenderlo así, pensando un poquito en la geometría euclidiana, ya es decidir cuándo un punto está o no en una recta. Eso es lo que no necesitamos más formalidad que eso. ¿Sí? Entonces, los axiomas que debe cumplir, dados dos puntos A y B, con A distinto de B, existe una única recta, L, en el conjunto de rectas tal que A incide con L y B incide con L. Dadas dos rectas distintas con L distinta de M, entonces existe un único punto tal que P incide con L y P incide con M. Y esto es lo que hace un poquito ya que la geometría de este plano sea distinta. O sea, nosotros aquí estamos diciendo que dadas dos rectas en este conjunto, siempre existe un punto. En esencia, lo que estamos diciendo ahí es que no tenemos rectas paralelas. Y eso es lo que nos resume esta axioma. Y el tercer axioma es que existen tres puntos no colineales y tres rectas distintas. Ahora, para esta presentación, este axioma casi no va a tener relevancia, sin embargo, para demostrar las propiedades que tiene este plano proyectivo sí es fundamental. ¿Ya? Pero para la presentación me voy a quedar con los dos primeros axiomas, que por dos puntos distintos pasa una única recta, y dadas dos rectas siempre existe un punto de intersección. Entonces podemos resumir de esa manera los axiomas. Y algunas propiedades de este plano proyectivo. Todas las rectas tienen igual cardinal, de eso ahí se puede hacer una demostración, no lo voy a hacer, ¿ya? Y por todos los puntos pasan la misma cantidad de rectas. Esas son dos propiedades que tiene este plano proyectivo. Y dada la primera propiedad, que todas las rectas tienen el mismo cardinal, nos interesa en particular en esta presentación las que tienen cardinal finito, ¿ya? Porque eso nos va a permitir dar una especie de orden ya al plano. Entonces definición, sea pi un plano proyectivo, se dice que el orden de pi es n, si solo si cada recta tiene n más 1 puntos. ¿No? Aquí causa un poquito de cuidado porque n más 1, ahí simplemente para que tenga relación con otra cosa que es el plano fin. Entonces nosotros el plano fin lo podemos proyectar y ahí se justifica un poquito por qué la elección de n más 1. ¿Ya? No voy a hablar de eso en esta presentación, pero ese, digamos, es el argumento de por qué n más 1 y no n. Y es importante también mencionar que para planos proyectivos finitos, el orden de pi es siempre mayor o igual a 2. Luego la cantidad mínima de puntos de una recta es igual a 3. ¿No? Entonces ahí tenemos ya más o menos una caracterización de planos proyectivos. Y propiedad, sea pi un plano proyectivo de orden n, entonces el conjunto de puntos tiene cardinal n cuadrado más n más 1, y el conjunto de rectas tiene cardinal n cuadrado más n más 1. O sea, tenemos misma cantidad de puntos, misma cantidad de rectas. Entonces ahí podemos hacer un cálculo bastante sencillo. Ejemplo de plano proyectivo. Esto ya pensando en un ejemplo un poquito abstracto, ya nos vamos a ir a algo más concreto. ¿Ya? Es darle estructura a un espacio vectorial de dimensión 3 de plano proyectivo. Entonces, se abre un espacio vectorial de dimensión 3 sobre un cuerpo K. Se define el conjunto de puntos y rectas de la siguiente manera. Entonces, el conjunto de puntos van a ser todos los subespacios U de B, tal que la dimensión de U es igual a 1. Y las rectas van a ser los subespacios de dimensión 2. Nótese que en el sentido usual de espacio vectorial, los puntos en realidad son rectas, ¿sí? Porque son espacios de dimensión 1. Y las rectas, que son espacios de dimensión 2, en realidad en el lenguaje que nosotros estamos acostumbrados son planos. ¿Ya? Pero aquí mirándolo como plano proyectivo, lo vamos a redefinir como puntos y como rectas. Eso básicamente para tener toda la estructura para arrastrar todas esas propiedades. ¿Ya? Y la incidencia va a ser la contención. Entonces de esta manera tenemos
una convención para ver un espacio vectorial como un plano proyectivo. Y con las notaciones anteriores se define el plano proyectivo asociado al espacio vectorial. Con las notaciones anteriores se define el plano proyectivo asociado a un espacio vectorial. Y denotamos este plano por PDB. ¿Ya? Un ejemplo de este plano proyectivo, ya pensando en algo finito, ¿ya? Y es precisamente lo que quiero trabajar en el doble, ¿ya? Consideremos el espacio vectorial Z2 cruz Z2 cruz Z2 como un Z2 espacio vectorial. Entonces, gráficamente, ese espacio lo podemos representar por esta figura, ¿ya? Un cubo donde cada vértice representa un puntito de este espacio, ¿ya? Entonces, podemos calcular los puntos y podemos calcular las rectas de este plano proyectivo vectorial. Entonces, los puntos son los subespacios de dimensión 1. Entonces ahí tenemos todos los subespacios de dimensión 1 que coinciden con los puntitos del cubo. ¿Ya? Se dan cuenta los puntitos. Y eso porque cada puntito de esto en realidad es 1. Y también podemos calcular las rectas. ¿Ya? La recta del plano proyectivo Z2 a la 3 queda como sigue. Entonces L1, L2, bueno, aquí, por lo menos para esta lección, quedan de esa manera. Entonces L1 sería el generado, son los subespacios de dimensión 2, sería ese espacio de ahí, y esa recta L1 es 1, 0, 0, 0, 1, 0, corresponde al punto P1, P2, P3, P4. Y ahí están cada una de las rectas. ¿Sí? Entonces ahí pueden convencerse si no, de esas cuentas. Y generalmente el plano proyectivo representado de la siguiente manera. De ahí, eso es una representación clásica, ¿ya? Se conoce también como el plano de Fano. Es el plano de Fano o también plano proyectivo minimal. Este es el plano proyectivo más pequeño que nosotros podemos construir, ya que consta de 7 puntos y 7 rectas. Entonces ahí podemos ver que las rectas siempre son pares de 3 puntos. Entonces, por ejemplo, eso de ahí sería una recta, o la recta que parece como un circulito, ya que une los 3 puntos extremos. Entonces ahí tenemos un primer ejemplo de plano proyectivo vectorial. Y siempre pensando en un cuerpo finito. Creo que aquí me pasé. Estoy bien. Entonces, lo que nos une en esta charla es tratar de concebir de alguna manera el juego doble como un plano proyectivo finito. Entonces, para eso, debo de alguna manera modelar el juego y decidir quiénes van a ser mis puntos y quiénes van a ser mis cartas y, por supuesto, cuál va a ser la relación de incidencia. Entonces, doble dice puede modelarse como un plano proyectivo finito. Para esto consideramos la siguiente convención, y esta aquí quizás puede causar un poquito de confusión, pero ya vamos a ver que esta es la mejor, digamos, convención, ¿ya? Entonces, los puntos van a ser el conjunto de cartas. Entonces, las cartas van a ser los puntos de mi plano proyectivo. Y a su vez, el conjunto de símbolos va a ser mi conjunto de rectas. Además, la relación de incidencia será la siguiente. Una carta incide en un símbolo si y solo si el símbolo aparece en la carta. Entonces esa va a ser digamos, la manera en cómo nosotros conseguimos este plano proyectivo como este juego como un plano proyectivo. Y con la convención anterior, los dos primeros axiomas del plano proyectivo quedan de la siguiente manera. Dadas dos cartas, C1 y C2 distintas, existe un único símbolo en común. Y de hecho el juego se sustenta precisamente en ese axioma, ¿sí? Entonces, no importa cuáles dos cartas yo considere, siempre voy a tener un símbolo en común. Y además, el segundo axioma, que para el juego no es interesante, ¿ya? Pero también se cumple, es que dado dos símbolos, S1 y S2 distintos, existe una carta que los contiene. Entonces, si yo pienso en dos símbolos, solo hay una carta en el juego que tiene esos dos símbolos juntos. ¿Ya? Ahora, este de aquí sería entretenido para inventar quizás otro tipo de juego, ¿ya? Pero no, por lo menos yo creo, de los 5 tipos de juego que presenta doble, nunca ha tocado esta propiedad de aquí. Entonces ahí sería interesante quizás inventar algún nuevo juego con ese axioma que nos está quedando ahí, ¿ya? Y un ejemplo, ¿ya? La siguiente figura representa un juego doble de orden 2 con la convención de puntos recta y relación de incidencia anterior. Entonces nosotros dijimos que doble, las cartas son los puntos y los símbolos son las rectas. Entonces aquí, por ejemplo, cada carta está ubicado en el símbolo que corresponde, o sea, en el punto que corresponde pensando en el plano de Fano.
Y las rectas son los símbolos. Por ejemplo, si yo miro esta recta de aquí, esa recta de ahí, esa sería la recta que corresponde al símbolo estrella, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, todas esas cartas yo las puedo alinear por el símbolo. Y eso es justamente la idea de alinear, es precisamente la idea de recta. ¿Ya? O eso es lo que nosotros más o menos conseguimos como recta. Tenemos también la recta ahí, una llama, ¿sí? Una flama, no sé cómo quieran llamarla. Esta de aquí sería una recta, la recta luna, y así con cada uno de los símbolos, ¿sí? Esta de aquí con esa especie de sol, no sé qué objeto es, cómo llamarlo, pero me quedé corto de símbolo, ¿sí? La recta sol, y tenemos aquí la recta hexágono, ¿sí? Y esta circular que está por acá es la triángulo, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo nosotros podemos concebir el doble como un plano proyectivo. Entonces sería interesante ya este juego dibujarlo de la manera de como un grafo o como un plano, digamos, como un plano propiamente tal. O sea, ser capaces de dibujar el juego en una hoja. Ahora ese problema no es tan sencillo dada la cantidad de variables que están dando vueltas. O sea, tenemos que tener en cuenta que hay 57, o sea, 55 cartas. Entonces ordenarla de esta manera no es algo sencillo, ¿sí? Buena observación, dice la convención que acabamos de hacer sobre los puntos recta y relación de incidencia no es absoluta, y podemos considerar otra distinta a la primera, y desde mi perspectiva es mucho más natural, pues es más cercana a la interpretación de puntos y rectas que nosotros concebimos, ¿ya? Generalmente tenemos una concepción de que la recta es una colección de objetos, entonces por eso podemos considerar que la carta sea la recta, ¿sí? Porque la carta encierra todos estos símbolos que están dando vuelta en el doble. Entonces, dicho esto, podemos considerar lo siguiente, que los puntos sea el conjunto de símbolos y que las rectas sea el conjunto de cartas. Entonces, además, la relación de incidencia será la siguiente, que un símbolo incide en una carta si solo si el símbolo aparece en la carta, ¿ya? Entonces, siguiendo esa convención, o sea, con la convención anterior, los dos primeros axiomas del plano proyectivo quedan de la siguiente manera. Entonces, dado dos símbolos, S1 y S2 distintos, existe una única carta que los contiene, y ahora el axioma que le da sustento al juego es el axioma número 2. Entonces, dadas dos cartas, C1 y C2, distintas, existe un único símbolo en común, ¿no? Entonces, esa sería lo que le da sustento a este juego doble. Y un juego doble un poquito más chiquitito, ya un juego doble de orden 2, se representa por la siguiente figura con la convención que acabamos de dar. Entonces los puntos son ahora símbolos y las cartas son la colección de estos símbolos. Entonces, por ejemplo, ahora esta colección de 3 símbolos sería una carta, ¿sí? Ahora, esto de aquí me deforma un poco la geometría del juego, porque ahora la carta no la puedo representar de manera tan concreta. Y por eso creo que la primera acepción del plano doble creo que es mucho mejor aproximado para poder ver efectivamente el plano proyectivo. Ahora esta de acá también es correcta, ¿ya? Pero aquí se pierde un poco la geometría del juego, y cuando me refiero a la geometría del juego es que ya no vemos tan explícitamente la carta, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del plano que estoy mostrando aquí, que aquí sí veo como en la carta, ¿sí? Entonces, por eso creo que esta de aquí es mejor para conseguir el plano proyectivo, o sea, el doble como un plano proyectivo. Ya. Para observación, como digo, las dos interpretaciones anteriores del doble como plano proyectivo pueden ser bastante útiles dependiendo de lo que se quiere hacer, y por lo tanto siempre es conveniente entender ambas. Entonces podemos concebir doble de cualquiera de las dos maneras, ¿ya? Y un ejemplo, ya para ver cuál de las dos concepciones de doble queremos utilizar, si quisiéramos diseñar nuestro propio juego de doble de orden P número primo, basta considerar el plano proyectivo asociado a ZP, ¿ya? Y utilizar la segunda convención de plano proyectivo finito, es decir, los puntos serán los símbolos y las rectas serán las cartas, ¿ya? Entonces, una vez que yo hago las cuentas aquí, explicitando quiénes son los puntos, explicitando quiénes son las rectas, en vez de escribirlo como pares ordenados, los puntos como pares ordenados, simplemente a ese par ordenado lo cambio por un símbolo. Y ahí puedo hacer una biyección y construir mi propio juego doble y tener una nueva versión distinta a la mostrada al principio de la presentación. Entonces ahí sería interesante quizás hacer un doble
con los participantes de esta reunión. ¿Sí? Algunas caricaturas. Oye, ahí también andamos con el tiempo, pero un par de minutos. Sí, termino en 3 minutos. Estoy casi finalizando. ¿Sí? Entonces, de este último ejemplo, damos una forma de construir dobles de orden arbitrario. Sin embargo, en la práctica y sin el uso de ordenadores, esto es importante, no es un trabajo sencillo, pues la cantidad de elementos dentro de un punto es bastante. Entonces, si pensamos en el plano proyectivo ZP3, los puntos son el generado por par ordenado, ABC, y tendremos que este puntito de aquí en realidad es un conjunto de P-1 elementos. En el plano proyectivo de orden 2 esto no se nota casi, porque como 2 menos 1 es 1, entonces el generado por ese elemento sigue teniendo un elemento, pero ya si pasamos a Z3, por ejemplo Z3 a la 3, un punto en realidad está formado por 2 elementos. Entonces ahí como que si pensamos en el cubo de 3×3, los puntos dibujados, digamos, como puntos, ¿ya? Ahí colapsan en 2, colapsan en par. Entonces los puntos son par de puntos geométricos. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con la sutileza de esta definición. ¿Ya? En el orden 2 no se nota mucho, pero en el orden 3 sí se nota, y ahí hay un poquito de... Ya el de 3 es un poquito difícil de dibujar. ¿Ya? Y preguntas del juego. Bueno, el juego doble original tiene 55 cartas. Por lo tanto, matemáticamente o geométricamente, según quiera decir, es un juego incompleto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de las dos concepciones de doble como plano proyectivo finito es más adecuada para encontrar las cartas que faltan? Entonces, respondiendo un poquito a esa pregunta, la concepción más acertada para responder es la primera, ¿ya? Porque yo ordeno las cartas y veo cuál es la recta que me falta. Y las rectas son los símbolos. Entonces, yo sé que tengo que tener, si elijo un símbolo, si fijo un símbolo, para saber si está en la carta o no, en la carta que estoy buscando. Por ejemplo, creo que el muñeco de nieve es uno de los símbolos que faltan. Entonces, el muñeco de nieve aparece en 7 cartas. Por lo tanto, eso me indica que ese muñeco de nieve, mirado como recta, está dentro de los puntos que estoy buscando. Entonces, esa es una pregunta del juego. Y, digamos, ya con eso finalizo. Esa sería la pregunta. Aquí lo único que me gustaría agregar es que todo esto que estoy hablando yo se dicta en un curso de geometría en el Instituto de Matemática. ¿Ya? Cuando yo descubrí este juego, a mí me encantó porque dije, me simplificó enormemente cómo hacer las clases. El curso es bastante abstracto, ¿ya? Pero cuando uno tiene un material tan concreto, es mucho más sencillo para los alumnos estudiar cada uno de los conceptos y visualizar de mejor manera cada uno de los teoremas. ¿Ya? En particular las técnicas de conteo, eso de que si yo digo que el orden es n, cuántos puntos tengo, cómo cuento los puntos, cómo cuento las rectas. Cuando tengo un material concreto es mucho más sencillo. Así que por lo menos doble me ha simplificado bastante la vida en cómo enseñar geometría, esta geometría tan abstracta de una manera un poquito más concreta. Así que eso. Gracias por la atención. Gracias, Emilio. Terminé en la hora. No sé si ¿Habría alguna tiempo pregunta. para alguna preguntita si le tienen para Emilio? ¿Cuánto cuenta el de Harry Potter? Si alguien quiere comprar los juegos, tengo un contacto. Este de aquí vale 9 lucas. ¿Sí? Y el de Harry Potter vale 18 ahí por un tema de marketing, que hay más fanáticos de Harry Potter y de doble y ahí suben los precios. Sí, El de Condorito vale 8 ¿Te dan lucas. comisión o cómo está eso? No, no me dan comisión, no me dan comisión, pero ahí conozco los contactos si alguien quiere algún doble en particular. ¿Sí? Hola Emilio, hola Hola. Fernando por acá. Hola a todos, un saludo, espero todo esté muy bien. Gracias por las presentaciones. Mi pregunta era más que nada si las personas que hicieron el juego como que sabían todo esto detrás, o habían matemáticos ahí haciendo el juego, o fue más que nada que sabían que funcionaba y lo ocupan nomás. Ya. Bueno, ahí hay una pelea intelectual porque el juego es bastante antiguo.
sea, son que es de 31 cartas, ¿ya? El 31 corresponde a un plano proyectivo de orden 5, y ese estaba hecho con algunos reptiles, pensando en la idea, en la época medieval, o sea, estoy hablando de 1600, una cosa así. Es el primer doble que se conoce y no se tiene idea quién lo fabricó. Después creo que pega un salto y se llama el juego Spotlight, algo de ese estilo. Y de Spotlight, doble compra los derechos y se crea el juego. Pero no hay una, digamos, no hay una versión oficial de cómo se gestó. Ahora el juego en las instrucciones, por ejemplo, aquí tengo las instrucciones en portugués, perdí la en español, no sé por qué perdí la en español. Y en el juego en portugués sale que esto es efectivamente un plano proyectivo, pero no dice si a partir del plano proyectivo se creó el juego o fue, digamos, después que se hizo esta concepción. Ya, pero en las instrucciones del juego sale la referencia, que hay matemáticos trabajando, hay matemáticos que se dieron cuenta que sí era un plano proyectivo. O sea, no sabemos si fue primero el huevo o la gallina. Correcto. Sí. Bueno, aquí ya estamos con el tiempo y démosle gracias a Emilio de nuevo. No, pero ya va. Sí, A tipo comentario, o sea, si en el 1600 ya se tenía noción de plano proyectivo, ya se había estudiado el plano proyectivo. Ahí no tengo idea. No sé. podemos ver sobre la perspectiva también pueden haber pinturas, ¿no? ¿Cuándo fue la Mona Lisa? Pero podríamos pasarlo a la hora social. Hay un cóctel, ¿no? Por los Claro, que busquen claro. quedarse. No se vayan. Voy a apagar la grabación